Esta conferencia se titula La Guerra Mundial y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pese a todos los esfuerzos humanos, las guerras siguen todavía. Hasta parece que son cada vez más crueles y mortíferas. Sus horrores no pueden describirse totalmente y sus causas siguen siendo un misterio todavía. Uno diría que los hombres aprenderían la lección y le harían la guerra a la guerra. Pero no es así. Hay guerras todavía. En efecto, hay una guerra actualmente que es, desde todo punto de vista, mundial. No se trata solamente de novios o esposos o padres que deben separarse de los suyos para ir a matar a sus semejantes. Esta guerra afecta también a las mujeres, a los jóvenes y a los encorvados viejecitos. En una forma u otra, todos se encuentran en estado de guerra. Usted también. Expliquemos la cosa un poco. Si usted ha pedido a Dios alguna vez que le perdonase sus pecados, debe saber lo que esto le costó a Dios. Esa experiencia suya, el perdón de sus pecados, dejó huellas indelebles en su corazón, porque fue nada menos que la sangre del amado Hijo de Dios que hizo posible tal perdón. Pero, ¿se ve usted ahora libre del pecado? El creyente genuino sigue todavía en este mundo, rodeado de pruebas y tentaciones mil. Aunque es pecador perdonado, sigue siendo pecaminoso. Puede ser fácil víctima de Satanás y de sus huestes y volver a caer en su camino cotidiano. No debería ocurrir, ciertamente, pero conociendo su debilidad uno tiene miedo que así suceda. Por esto es que Jesús enseñó a sus discípulos que orasen: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es difícil ser cristiano. Nadie debe dejarse engañar por los que afirman lo contrario. Ser perdonado por la gracia de Dios será el fin de una batalla, pero es el comienzo de otra. Ese perdón ofrece al hombre paz con Dios, pero guerra con Satanás. La verdad es que el cristiano se encuentra entre dos corrientes poderosas. Una trata de arrastrarlo hacia las profundidades de la perdición, y la otra de elevarlo a las alturas del cielo. Un poder lo tienta con todo tipo de mal, y el otro lo invita a dejar todo mal. El cristiano se ve en un constante estado de tensión entre estos dos fuegos, mientras camine por este mundo. Si sus pecados no han sido perdonados todavía, seguramente usted no entiende este lenguaje. Nunca ha sentido esa fricción entre el cielo y el infierno. Nunca aprendió a orar: perdónanos nuestras deudas. Y por eso tampoco siente gran necesidad de pedirle a Dios: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Usted no entiende nada de lo que dijo Pablo en Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba en medio de mortal lucha y confiesa que muchas veces era perdedor. Esta es la razón por la cual los cristianos muchas veces hacen mala propaganda en el mundo. A veces caminan con los ángeles y parecen santos, pero luego se pasean con demonios y parecen pecadores. Un momento el mundo de justicia los eleva y luego el de injusticia los hunde. Tienen sus contradicciones. El pecado es siempre una cosa despreciable, pero es peor aún cuando lo producen aquellos que han sido redimidos con el precio del profundo sacrificio de Cristo. El público considera el pecado como cosa sabida en el incrédulo, pero no lo acepta en el creyente. Si usted no es un cristiano genuino y se deleita en censurar los fracasos de los que son, acuérdese que el diablo se ocupa de ellos con mucho más fervor que de usted. El diablo no tiene de qué preocuparse en el caso suyo. Usted ya está en sus garras poderosas. El único problema que tiene Satanás con usted es mantenerlo en su camino actual. Pero si usted se arrepintiese de sus pecados y con fe sincera se volviese a Dios y su perdón, descubriría muy pronto que el diablo haría grandes esfuerzos para hacerlo caer, exactamente como esos cristianos que ahora censura.
Sin lugar a dudas, el diablo muchas veces triunfará en sus malvados intentos. Las pruebas y las tentaciones son armas poderosas que el diablo utiliza con los que han desertado de sus filas y se han plegado al ejército de Dios. Puede usted estar plenamente seguro que el diablo hará su camino mucho más difícil si decide tomar ese paso. Esto no excusa los pecados del cristiano, pero por lo menos los explica. Pero debemos volver a un problema que siempre surge cuando se habla de estas cosas. ¿Induce, arrastra a Dios hacia la tentación, o es el hombre mismo que allí se dirige? Si es Dios quien en alguna forma empuja al hombre en esa dirección, ¿no es Él por lo menos en parte responsable del fracaso humano? ¿Puede un Dios bueno hacer esto a su propio pueblo? ¿Por qué no los aleja de la tentación? Bueno, si un general guía a sus ejércitos al peligro de la guerra, ¿es por eso cruel y sin misericordia? ¿Piensa usted que lo hace simplemente porque le agrada luchar, que no le importa el sufrimiento de sus hombres o cuántos de sus soldados pueda perder? Por supuesto que no. Eso solo indica que la batalla debe librarse si el bien ha de triunfar sobre el mal. Además, el general también está en la batalla. Así es con los cristianos en los ejércitos de Dios. Se está librando una batalla entre el cielo y el infierno, una guerra universal. Este mundo es el campo de batalla. Dios no necesita un ejército sino para luchar por él. Él no puede distanciar a sus soldados del campo de batalla, sino guiarlos hacia allí. Es con este pensamiento e intención que Dios elige a sus soldados. Estos reclutas preparados, disciplinados y equipados serán los que el Dios de los ejércitos conduzca a la lucha. Grandes han sido los sufrimientos de estos soldados cristianos a través de los siglos. Algunos han sido heridos, sufriendo severísimos reveses y han vivido toda su vida con las cicatrices espirituales sobre su frente. Otros han sido tomados prisioneros, perseguidos o torturados. Aun otros fueron muertos en acción, tornándose en estrellas refulgentes en la bandera de Dios que cuelga de las ventanas del cielo. Pero si es la voluntad de Dios que así se luche, ¿puede uno pedirle que no lo meta en tentación? ¿No es eso también lo que ocurre con las obligaciones militares? Los jóvenes no se deleitan en ir a la guerra. ¿Puede considerárselos faltos de patriotismo o cobardes o desleales simplemente porque odian la guerra y prefieren evitarla? Es posible que regresen mutilados o que no regresen. Pueden perder el control en el calor de la acción o ser muertos por el enemigo. Así es la guerra. Es natural tratar de evitarla o tener dudas luego de haber leído los periódicos. Sería anormal si se lanzase uno sin pensar hacia esos horrores bélicos. El cristiano siente más o menos lo mismo con respecto a su lucha espiritual. Tal vez con mayor razón todavía, porque en las palabras del apóstol Pablo no batalla contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Es por eso que ora, no nos metas en tentación, lo cual significa, oh Dios, soy tan débil que no sé si podré sobrellevarlo. Quizá sea demasiado para mí. Pero luego, reconociendo que debe luchar si ha de triunfar, agrega, mas líbranos del mal, lo cual significa, oh Dios, dame la victoria de la fe en esta guerra mundial, la victoria sobre las pruebas y tentaciones de la vida. ¿No oró Jesús mismo de esta manera en el momento crucial de su lucha con Satanás? Escúchelo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces oró Jesús esta oración, cayendo sobre su rostro y sudando gotas de sangre, y si él tembló ante las fuerzas infernales, ¿es acaso extraño que tiemblen sus seguidores? Sería torpeza no hacerlo. Probablemente esos serían las primeras víctimas, los primeros desertores de sus filas, los más débiles y cobardes en el ejército del Señor. Si no hacen esta oración, no tendrán la fuerza necesaria para la lucha.
En una descripción de la armadura del cristiano que ofrece Pablo en Efesios 6, hay una pieza para cubrir cada parte del cuerpo. Solo hay una parte que no tiene protección de ninguna clase. La espalda queda completamente al descubierto. ¿Sabe usted lo que esto indica? Indica que el cristiano no debe jamás dar media vuelta y huir, dando la espalda al enemigo. Si lo hace, corre peligro de ser alcanzado por las flechas veloces de las fuerzas contrarias. No hay lugar en el ejército de Dios para los cobardes. Se debe avanzar siempre, el rostro hacia adelante y alta la frente, bajo la dirección de aquel que fijó su mirada en la cruz del Gólgota y jamás retrocedió. La única forma en que una persona podrá luchar con tal valentía y determinación es con esta oración en sus labios y en su ser. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La guerra es mundial. ¿De qué lado está usted?